como encerraditos para reflexionar en nuestro corazón a quiénes les hemos hecho daño, a cómo hemos tratado a nuestros papás los últimos años de nuestra vida. Pero bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy estamos aquí con la compañera Darleni, en donde vamos a seguir la sección número 2. En la primera parte vimos el poder de la honra. Recuerde que hablamos que la honra era era dar, era entregar, era escuchar y era restituir. Y ahorita vamos a hablar sobre algo, el poder de las palabras. ¿Qué tal te parece, Darleni, el poder de las palabras? ¿Qué piensas tú de ese título? Del poder de las palabras, que lo que nosotros hablamos es lo que estamos atrayendo para nuestras vidas. Muy bien. Y nosotros creemos que la palabra es simplemente se la lleva el viento. Y recordemos en Proverbios 18:21 que dice que en tu boca está la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Y qué tal te parece, Darleni, ese versículo? En Proverbios 18:21 donde dice que en tu boca está la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Qué opinas de eso? Es una palabra que tiene mucho poder, porque si nosotros tenemos nuestra boca es para bendecir a las personas, para bendecir a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, pero a veces utilizamos esa palabra, utilizamos nuestra boca para maldecir a personas. Y lo que salga de nuestra boca, eso nos va a traer a nosotros. Entonces, es una palabra súper poderosa. No, lo que dice es que lo que salga de nuestra boca. Mire que hay una palabra que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Sí. Que del árbol, del buen árbol hay un buen fruto, y del mal árbol hay un mal fruto. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero haciendo una investigación, Darleni, yo te quiero contar que en psicología hay un estudio donde están mirando el poder de varios grupos de niños que eran súper inteligentes, y les hicieron unos exámenes y vieron que eran los mejores. Se los entregaron a unos profesores, pero le dijeron, vea, estos niños son más o menos regulares. Las personas se dieron cuenta pues del examen. Sí. Háganme el favor y les enseña. Y cogieron otro grupo de niños que eran más o menos poco inteligentes y le dijeron a los profesores, estos niños son súper dotados, ahí se los entrego. Entonces los niños que les dijeron que eran súper dotados, sabiendo que eran regulares, los profesores empezaron a preparar clases especiales, a decirles, ustedes pueden, ustedes van a ser profesionales, van a ser científicos. Cuando ya terminaron las pruebas, alrededor de 8 meses, esos niños resultaron haciendo exámenes, pruebas, desarrollaron habilidades impresionantes. Mientras aquellos que, a pesar de que eran los más tesos, empezaron a darle como mediocridad, porque los consideraban, y esos niños perdieron la capacidad de retención. ¿A qué llega este estudio? A que muchas veces nosotros nos hemos estancado por las palabras, porque quizás en la escuela, en los colegios, en la universidad te ha dicho, tú no eres capaz, tú eres un torpe, un tonto, tú eres bruto, y uno a veces esas palabras cree que quedan ahí, las asimila el cerebro, las asimila la mente, las asimila el cuerpo, y realmente terminamos creyendo lo que nos han dicho. ¿Cuántas madres frustraron a sus hijos por la forma como los trataron? Claro. Y ahí es donde uno tiene experiencia. No sé qué piensas tú como mamá o como esposa, cuando a un niño tú le dices siempre lo imposibilita, no eres capaz, estás hablando negativamente. ¿Cuál sería la actitud de ese niño? No, es que muchas veces nosotros como padres le damos una palabra a un hijo que tú no eres capaz, le decimos que no tiene la capacidad de hacer las cosas, y el hijo inmediatamente asimila eso y se porta como un joven que no es capaz de hacer las cosas, y su vida de él va a estar de fracaso en fracaso por lo que los padres le inyectamos a un hijo. Y también eso sucede, Pastora Marlene, en el ministerio. Hay personas que nos dicen, no, mira,
tú no eres capaz porque vas a abrir ese lugar, si no vas a ser capaz de estar bien, no vas a ser capaz de cumplir, pero nosotros, gracias a Dios, vamos a la presencia de Dios y el Señor nos da como esa fortaleza, como esa capacidad de hacer las cosas, porque el hombre siempre tiende a dañar los propósitos de Dios en nuestra vida, y el hombre siempre tiende a dañar los propósitos de Dios en los hijos de uno. Entonces, por eso tenemos que tener como en el poder de la palabra, en la boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a hablar nosotros? Con palabras que ayudemos a superar a los jóvenes, a aquellos que están en las drogas, a aquellos que dicen que nadie me ama, nadie me quiere. Muchos jóvenes están pasando por momentos tan críticos por las palabras que les dicen su padre, por las palabras que les dice un abuelo, por la palabra que le dice un tío, que tienen mucho poder sobre ellos. Entonces, es muy bien lo que acabas de decir. Mira, me acuerdo de un estudio que se hizo en Bogotá, en esta notaría donde se analizan los divorcios. En la notaría 18 de Bogotá dice que de 10 matrimonios 9 se divorcian, y que cuando llegan a la conciliación van a mirar ¿por qué? Porque no aguanto más, me trata mal, las palabras que me dicen. Y dice que muchos de los divorcios, de los problemas que hay ahorita en los hogares, es por el mal uso de las palabras. Incluso hoy escuché en las noticias que a la fecha, mientras que están en esta cuarentena, van más de 600 quejas por conflictos familiares, y muchos de esos conflictos es por el maltrato el uno del otro. Y cuando uno está en consejería con jóvenes, como tú dices, uno dice, ¿por qué no hay buena relación con tus padres? Es porque él me dice que yo soy bruto, ignorante, un día llegó borracho, me trató mal. Entonces eso ha marcado la vida de muchas personas, y a veces creemos que las palabras se las lleva el viento, por eso vamos a mirar algunos textos bíblicos y a tomar en cuenta esa palabra, el poder de la palabra. Y se han hecho experimentos, es que la palabra es vida. Y vamos a mirar lo que dice Juan, el capítulo 6, el verso 63, cuando Jesús estaba hablándole a los discípulos. Y a mí me pareció tan impresionante el análisis de este versículo, como una palabra no es solamente un eco. Escuchemos lo que nos dice Juan, verso 63. Juan 6, el verso 63. Ah, sí, ya les leo. Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mira lo que les decía Jesús. O sea, la palabra es un espíritu. Sí. O sea, que hay espíritus buenos de palabra y hay espíritus malos de palabra. Jesús les dice, la carne para nada aprovecha, pero la palabra es un espíritu. Entonces aquí la pregunta es, las palabras que tú hablas son espíritus de amargura, negativo. Entonces dice, ay, solamente la palabra de Jesús es espíritu. No, la palabra que sale de nosotros es un espíritu. ¿Qué tipo de espíritu es? Te contamina, un espíritu que alienta, que da ánimo, etc. Que te edifica, un espíritu que te edifica. Y mira que hay algo que también para que miremos en Marcos capítulo 11, el de la higuera. Tú lo señalaste. Mateo 21, 19, 22 dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Aquí Jesús pasaba y vio la higuera, y al ver que no tenía frutos, que solo tenía hojas, el Señor dijo, nunca más nadie comerá de esta higuera. Cuando ya volvieron, ya Pedro miró que la higuera no tenía frutos y no se había secado. ¿Qué quiere decir esto? La palabra puede secar. Aquí el Señor dice, ay no, hay gente que lo malinterpreta. El Señor, ¿por qué hizo que la higuera se secara? No, Jesús les quería dar a entender a los discípulos el poder que tiene la palabra.
O sea, el propósito de Jesús no era que la higuera se secara, sino mire el poder que tiene la palabra, cuídese usted cómo habla. Y la palabra fue tan poderosa que la higuera se secó. ¿Cuántas veces tu esposa ha secado los sueños de tu esposo? Tu mamá secaste los sueños de tus hijos. O tu patrón secaste los sueños de tus trabajadores. Los bloquean. Entonces la gente dice, ay, Jesús maldijo a la higuera. No, Jesús lo que les quería enseñar era el poder que tiene esa palabra. Y a veces nosotros no entendemos. Ay, sí, me arrepiento de lo que te dije. No, esa palabra quedó lanzada. Esa palabra hay que corregirla. Hay que corregirla, hay que recoger esas palabras, porque si no las recogemos, no las redimimos, hay alguien que las redime. ¿Sabe quién? El enemigo. Las tinieblas, y se convierte en ¿qué? En realidad. Entonces, el poder de la palabra es tan impresionante que hoy hay noticieros demasiado amarillistas, y ese noticiero lo ves y tú te deprimes, ya no quieres dormir, tener delirio de persecución, te entra la depresión. Sí, señora. Exacto, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces necesitamos lanzar palabras de esperanza, pero primero cómo tú hablas. Y una persona que tenga amargura en su corazón, ¿qué va a dar? Amargura, depresión, negativismo, no se puede, usted no es capaz, es un ignorante. Y ahí vemos cómo personas en la palabra no se dejaron envolver por las palabras negativas. Y recordemos a José, el hijo de Jacob. Recuerde que José a él le decían, usted es el soñador. Y lo aborrecían, se burlaban de él cuando él contaba los sueños, y conocemos la historia que hasta lo vendieron, etcétera. Sí. Pero vemos cómo ya más adelante Jacob, antes de morir, en Génesis 49, es hermoso ese capítulo cuando Jacob empieza a bendecir a sus hijos, los llama uno por uno y le dice, usted es la fortaleza, usted es el semillero, usted es la fuerza. O sea, la bendición de un padre sobre los hijos es impresionante. Uno Amén. cree que la bendición de una madre, o de un padre, o de una autoridad, una bendición de un maestro sobre un hijo, sobre un pastor, sobre una persona, sobre un empresario, de donde venga la autoridad, es una palabra que abre puertas de bendición. Entonces, ahí yo quiero que Darlene nos hable esas palabras de los padres hacia los hijos o viceversa, porque hay algo. Hay padres que hoy están sufriendo porque maldijeron a sus hijos, porque quizás no hicieron lo que realmente querían hacer, y eso es duro, porque están viviendo aislados. Y aquí José los bendijo y no les dijo, venga, usted que le hizo mal al otro hijo, no le recordó. O sea, es bendecir. Usted es bendecido, el Señor a nosotros nos ha bendecido. Bendice de lo que hay en tu corazón, que tu boca. Hay una frase que a mí me ha gustado mucho, y es que dice hay palabras que son peores que un bisturí en manos de un médico borracho. ¿Te imaginas un médico borracho con un bisturí en la mano? Le saca todo. Sí. Hay palabras que matan, palabras que hieren, dañan, amargan, sacan, mejor dicho, es impresionante. Y hay gente que se halaga de decir esas palabras. Yo quiero que nos hables sobre la relación de la honra entre los padres y los hijos. Sí, pastora Marlene, antes de abordar ese tema, estabas hablando que las páginas amarillistas, todo lo que muestran los noticieros, y la gente dice, bueno, hay escasez, hay hambre, pero es ahí donde nosotros, como esos hijos de Dios, Amén, tenemos que creer en esa palabra que el Señor nos dice.
no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces nosotros nos aferramos a esa palabra y no a las palabras negativas que nos dice el mundo, que nos dicen la noticia. Por eso es el poder de la palabra. Si crees en esa palabra de Dios, que no hay justo desamparado ni su descendencia mendiga pan, nosotros en medio de las casas vamos a ver las riquezas de Dios en nuestras vidas. Amén, así es, estoy de acuerdo con esa parte. Entonces uno de los versículos especiales que tiene la palabra de Dios es en Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en toda la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, es un mandamiento que tiene promesas especiales de parte de Dios. Si tú honras a tu papá y a tu mamá en tu vida, te va a ir bien. Entonces, ese primer mandamiento, un mandamiento que tiene promesas de parte del Señor para nuestras vidas. Entonces, yo los invito a todos aquellos que nos están escuchando, si ustedes han deshonrado a su papá, si han deshonrado a su mamá, es hora de irles, abrazarles y pedirle perdón, decirle: mira, papá, te deshonré porque no conocía la palabra, no conocía la importancia de honrarte. Porque no importa el papá que tenga, no importa si tu mamá es una prostituta, no importa si tu papá es un vicioso, no importa el padre que tengas, pero el padre que Dios te dio es el padre que debes honrar, porque ese fue el que te tocó, tú no lo escogiste, Dios lo escogió para ti. Porque si tú honras a tu padre, no importa en el lugar que esté, no importa en la situación que esté tu papá, esa honra de tu padre te va a bendecir a ti todos los días de tu vida, hasta el fin de tu vida. Y van a decir: ve, y este hijo del carpintero, mira cómo ha sido honrado. Este hijo del zapatero, ¿cómo así que es un médico? ¿Por qué? Porque ha honrado a su padre y a su madre. Es un mandamiento muy especial. Entonces, honrar a su padre y a su madre es darle respeto, no solo por mérito, sino también por rango, por el rango que su papá es ante ti. Porque tu mamá fue la que te llevó en el vientre y tu padre fue el que puso esa semilla tan importante que hoy eres tú. Si tú me estás escuchando, hijo, si tú me estás escuchando, hija, es tiempo de pedir perdón a esos padres y honrarlo, restituirlo, porque Dios restituye y Dios también puede restituir tu vida. Cuando tú empiezas a restituir a tu padre, a pedirle perdón, a decirle que lo ama, que le perdone todo el maltrato, todas las malas palabras que tú un día le dijiste por desconocimiento de esta palabra, porque joven fuiste iracundo, joven fuiste rebelde. Entonces es tiempo de volver a honrar a esos papitos, es tiempo de volver a honrar a esa madre y a ese padre. Entonces, Pastora Marlene, la honra es un principio dado por Dios a la humanidad. O sea, la honra no nos la estamos inventando nosotros. No, es que la honra está de toda la vida. Está en estas escrituras, está en la palabra de Dios. Y es un principio dado por Dios ¿a quién? A la humanidad, a todos nosotros. Joven, adulto, anciano, niño, para todos. Muy bien, está muy bien con lo que dice la pastora Darleni, y es algo que me viene a la memoria, es lo siguiente: Jesús es el maestro de que se cuidaba bien en sus palabras, porque recuerda cuando le llevaron la mujer que la sorprendieron en adulterio, y la ley decía que había que apedrearla, y llegaron ellos todos con la piedra luego a juzgarla. Y el Señor los miró y les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y todo el mundo se quedó en silencio, sus conciencias fueron reargüidas y salieron. Pero Jesús, mire que cayó y dice que no la juzgó, sino que antes la perdonó. Porque a veces nosotros somos muy buenos con nuestra palabra para juzgar, para señalar la conducta, el defecto. Entonces Él nos da ejemplo de lo que es saber cuándo callar. Sí, y hay momentos en que hay que callar, claro, y hay momentos en que hay que hablar. Hay una cita bíblica que dice: el que ahorra palabras es hombre sabio. Y a veces somos desesperados por hablar. Amén. Pensemos si cuando tú hablas, qué ambiente, porque las palabras forman una atmósfera, un ambiente. Sí. Entonces tú llegas a lugares o a casas donde están hablando del prójimo, murmurando, te contaminas. Y si tú llegas a una casa, a una empresa, en donde están hablando
palabras de gracia. ¿Sabes qué son palabras de gracia? Son palabras, lo que decías ahorita, el Señor te va a sostener, el Señor está contigo, sigue adelante, el Señor es tu sanador, Él es tu guardador. Esas son palabras de gracia. Fulano se equivocó, bueno, levántate, hay oportunidad para ti. ¿Qué es una palabra de gracia? Hay esperanza, hay vida, hay resurrección. O sea, es esa parte. Y hoy en día, si tú estás con una persona que siempre da palabras de muerte, aprende a decirle, no, hablemos palabras de gracia. Es una palabra de gracia que me viene a recordarme lo siguiente. Supongamos que a ti te van a dar un regalo muy bonito, un reloj. Pero yo cojo una bolsa de la basura en donde están vasos desechables, papeles higiénicos, de todo, y echo el reloj ahí. Y cuando tú ves esa bolsa de la basura y empiezas a sacar, tú te vas a sentir agradable al ver que tu regalo está en medio de esa basura. No, para nada, me parece un desagradable. Desagradable, o sea, hay que envolver las palabras en papel de regalo. ¿Qué quiere decir? Hay que darle gracia a esa palabra. Si yo te voy a dar te voy a exhortar, te voy a llamar la atención, te voy a dar un consejo, primero te hablo lo bueno que tienes y luego te digo, ¿podrías mejorar esta situación? Podrías. Eso es envolver. No quiere decir de que yo no puedo exhortar a alguien, sí, pero tengo que saber cómo envolver esa palabra, ese consejo, que no sea como el tratar de ridiculizar y humillar al otro. Entonces, hoy el problema de nosotros es que no sabemos llamarle la atención al otro. Creemos que entre más lo ridiculicemos, que quede delante de todo mundo. Entonces la mamá, ¿qué hace? Le cuenta a la peluquera, a la vecina, este hijo, lo que dijo. No, sí. Hay que saber cómo restaurar. Yo creo, no sé qué piensas tú. Claro, está perfecto decir, mire que cuando hay una palabra de un padre hacia una madre que no le va a agradar al hijo, yo pienso que ahí es donde los hijos también sabios, dice que la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, y también dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces es ahí donde nosotros, como esos padres, cuando un hijo nos contesta de mala gana, cuando un hijo no sabe hablarnos, nosotros tenemos que darle una palabra blanda para ayudarle a que ese hijo se vaya a perder, a que ese hijo no vaya a tomar malas decisiones, porque nosotros como padres también con nuestras palabras herimos susceptibilidades de nuestros hijos. Y ustedes saben que hoy en día los hijos por nada se enojan y quieren tomar malas decisiones. Y hoy en día la mayoría de las decisiones que toman los jóvenes es quererse quitar la vida. Pastora, lo que está pasando, sí. Ese mundo está tan contaminado. Pero es por las mismas palabras que escuchan, sí. Porque ya lo vuelven, lo apropian en su corazón. Y por eso yo quería como también recordar lo siguiente, de que Jesús siempre, Él está presto para escucharnos. Y la palabra dice que Él habita en el corazón que está quebrantado, que está herido, que ha sido rechazado. Entonces, hoy examinámonos qué tipo de palabras salen de nuestra boca. Y yo sé que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero oramos para que el Señor nos dé a través del Espíritu Santo, porque cuando una persona le llama a uno la atención con amor, uno como que dice, no, yo tengo que obedecer. O sea, esa palabra de respeto, de reverencia, yo creo que se ve más fácil el cambio que esa palabra de ironía, porque a veces utilizamos el chiste y en medio del chiste te estoy sacando en cara en forma sarcástica, y eso no es así. Entonces vemos como el mejor ejemplo de usar la palabra fue Jesús. Entonces yo quiero que invitemos para que oremos, porque hoy hay que recoger, y esas palabras las toma el enemigo y las vuelve realidad en nuestras vidas. Oremos para que el Señor guarde nuestras bocas, nuestra palabra, y eso me lleva a murmuración, claro. Me lleva a queja, me lleva a ser ingrato. Entonces quiero que invitemos a estos que están conectados, sí. Porque yo sé que hay muchos. Eso yo quería otro tema, pero es lo normal. Quizás ahorita de esas 600 llamadas que hay,
por problemas familiares, han sido por palabras. Sí, pastora. Tú dijiste algo, jóvenes que se han suicidado, cuando uno analiza, ¿usted por qué se quiere ir de su casa? Ah, porque me tratan mal. Usted no, porque es que yo recuerdo lo que me dijeron. Y a veces estancamos la vida y marcamos la vida, o sea, es una etiqueta. Sí, una pastora. etiqueta que ponemos en las familias. Mire, pastora, que hay un versículo bíblico que me gusta mucho, Deuteronomio 5:16, dice: Amén. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre toda la tierra que Jehová tu Dios te da. Súper, Entonces, este es un precioso. versículo maravilloso que Dios nos ha dado una promesa para que nosotros la pongamos en práctica. Y mire, ¿cómo honramos a padre y a madre? Valorándolos. Nosotros tenemos que empezar a valorar a nuestros padres cuando agradecemos todo lo que hicieron por nosotros, cuando nos demostraron todo este amor. ¿Quién nos cambiaba a nosotros los pañales cuando estábamos pequeños? Claro. El papá, la mamá. El vecino no venía a cambiarnos, sino papá y mamá. Era el que estaba con nosotros cuando aquellos niños sufren de asfixia. ¿Quién nos acompaña toda una noche donde el médico? El papá y la mamá. Y a veces somos tan desagradecidos que se nos olvida esos momentos tan maravillosos que nos regalaron ese papá y esa mamá cuando nosotros más lo necesitábamos. Exacto. Entonces empecemos a valorar a nuestros padres teniendo en cuenta sus consejos. Cuando tu padre te decía, Marlene, cuando no eras cristiana, Marlene, no vaya a tal lugar, era porque tu padre quería lo mejor para ti. Claro, es que es eso, esa es la razón. Quería lo mejor para ti. Exacto, yo creo que algo que también viene aquí al caso es esas palabras de gracia, como registrarlas en nuestra mente, limpiar nuestro espíritu, y vamos a orar y a pedir perdón por esas palabras que han salido de nuestra boca, palabras ociosas, sin sentido. Y es algo, a veces con las palabras valoramos al otro, porque yo no me valoro. Cuando sí. yo no me valoro, yo menosprecio al otro. Entonces yo tengo que empezar a amarme a mí misma, Amén. a respetarme, a saber que yo valgo, que yo soy preciosa posesión para el Señor. Vamos a orar y entonces a darle gracias a Dios. Padre, Sí, te Señor. damos gracias Te damos en este gracias, momento, Señor. por este momento Tú nos diste tan hoy la maravilloso. palabra, el poder de las El poder palabras, de las Señor. palabras, Señor. Tu mamá, tu papá, Sí, Señor. tú que estás ahí, novia, que quizás con una palabra apagaste una ilusión, apagaste unos sueños, hiciste llorar a muchas personas. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos cambie ese lenguaje negativo, ese lenguaje de muerte, ese lenguaje de desastre, que Dios puede restaurar nuestro vocabulario. Porque con la misma boca que alabamos a Dios, con esa boca maldecimos a los hombres. Y eso no puede ser así. Señor, yo te pido por ese esposo que quizás en un momento de ira maltrató mal a su esposa o viceversa. Espíritu Santo, sé tú cambiando ese lenguaje, Señor. Sé formando una atmósfera en esa casa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, palabras de gracia, palabras de vida, palabras de aliento, palabras de esperanza. Ese valle de huesos secos que quizás hay en tu hogar, hoy recobra vida. Amén, Porque amén. hoy hay vida, hay luz y hay resurrección. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Tú qué quieres anexar, Darlene, como conclusión a lo que hemos hablado? Bueno, que es tiempo. Yo los invito a honrar a ese papá, a honrar a esa mamá, a pedirle perdón. Yo pienso que estamos en unos tiempos, Pastora Marlene, Yo creo que para donde eso fue este tiempo. Este tiempo de estar como encerraditos para reflexionar en nuestro corazón a quiénes les hemos hecho daño, a Amén. cómo hemos tratado a nuestros papás los últimos años de nuestra vida, si vivimos lejos, si le hemos dado una llamada, si hemos estado pendientes de ellos, honrarlos, amarlos, decirles que son importantes para nuestras vidas. Entonces, todos los hijos que me escuchan, es hora de empezar a llamar a ese papá, de decirle que lo ame, decirle que le perdone todos sus pecados, porque usted quiere que desde hoy cambie la historia de su vida, cambie el rumbo de su vida. Entonces cambie su manera de hablar y también cambie su manera de honrar a ese que un día y a esa que un día
fueron los padres suyos, los que le dieron la vida, los que Dios escogió para que fueran sus progenitores. Entonces les bendigo en esta hora y les invito a que nos examinemos dentro de nuestro corazón y nos volvamos primeramente a Dios y volvámonos a nuestros padres, a quererlos como cuando estábamos bebecitos, que lo más importante para nosotros era ese papá y esa mamá. Amén. Bueno, levantamos de ahora y vamos a hablar palabras de gracia. Recuerda esto, ahora vas a hablar palabras de gracia. Bueno, hasta luego.